Señor les bendiga, mis amigos y hermanos. Gracias por estar con nosotros y compartir su tiempo. Quédese con nosotros, no le cambie. Este es su programa, Caminos de Salvación. Compartiendo la palabra de vida que nos da alegría, contentamiento, bendición. La pregunta en la enseñanza bíblica para usted y para mí es lo siguiente: ¿cómo está mi cuerpo vestido? ¿Cómo está mi cuerpo vestido? Hay una enseñanza en la Escritura que nos dice cómo debemos de estar en el cuerpo y en el vestido. Y la palabra a compartir está en Lucas capítulo 5, en el verso 33. Y aquí Jesús habla de varios aspectos. El aspecto importante de la oración, el aspecto importante del ayuno, que ciertamente son agradables al Señor. Pero son agradables según cómo estemos vestidos y cómo esté el cuerpo. Y hablo espiritualmente. Ciertamente venimos desnudos a este mundo. Y Adán y Eva estaban desnudos en el paraíso cuando Dios los hizo. Y no se avergonzaban. Y su vestido era su propio cuerpo. Y su cuerpo estaba limpio. ¿De qué? De pecado. La palabra del Señor dice en el verso 36 de Lucas capítulo 5. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente, dice aquí, rompe el nuevo, sino que el remedio sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. La palabra del Señor fue dada en parábola. ¿A quién? Se los dio estando Él predicando el Evangelio, y tenía delante de sí a aquellos que venían de todo corazón a buscarle, a publicanos y pecadores que venían al arrepentimiento, pero también tenía delante de sí a los escribas y a los fariseos y algunos discípulos de Juan el Bautista, que ciertamente los discípulos de Juan el Bautista aprendieron cómo orar y cómo ayunar. Y esta parábola fue dicha en la casa de Mateo el publicano, cuando Mateo, sentado en el banco de los tributos públicos, fue llamado por Cristo y le dijo: sígueme. Y Mateo dejó todo y le siguió. Pero vamos a la Escritura para que podamos comprender el contexto de esta parábola. Y dice lo siguiente: en el verso 27 del capítulo 5 de Lucas. Después de estas cosas salió y vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y siguió.
Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Los escribas y los fariseos conocían la ley. ¿Cuál? La ley de Dios, escrita en ordenanzas y preceptos que Dios dio a Moisés. Y en esa ley vivían, pero su corazón estaba muy lejos de cumplir la ley. Y entonces ellos se sorprendían por qué Jesús se sentaba a la mesa con los publicanos y con los pecadores, es decir, con el pueblo gentil, que no era israelita, con el pueblo que andaba en tinieblas, con el pueblo que no cumplía la ley, porque no sabían cómo cumplirla. Y entonces, cuando Jesús oyó lo que los fariseos, y los escribas le decían a los discípulos de Jesús, Él respondió y dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino por usted y por mí, porque estábamos perdidos en delitos y pecados. Y nos vino y nos llamó al arrepentimiento, y cuando oímos su voz, pudimos entender el llamado de una voz que es para bien de usted y de mí, llamados a un arrepentimiento genuino. Pero cuando ellos escucharon a Jesús que les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces le respondieron a Jesús los escribas y fariseos: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Y entonces Jesús les dice: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Y estaban hablando de dos cosas muy importantes: el ayuno y la oración. Pero no lo hacían de todo corazón. Ayunaban para ser vistos de los hombres que ayunaban, y demudaban sus rostros para decir: este está ayunando. Y su ayuno no era en secreto. Y oraban, pero oraban en las esquinas de las plazas para ser vistos de los hombres. Mi amigo, mi hermano, las cosas de Dios son nuevas. Las cosas de Dios son sagradas. Las cosas de Dios se hacen de todo corazón, en secreto para el Señor. Y entonces Jesús les dijo también la parábola del vestido nuevo y del vestido viejo, del odre nuevo y del odre viejo. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remedio sacado de él no armoniza con el viejo. Por eso la pregunta en esta enseñanza bíblica es: ¿cómo está vestido mi cuerpo? Si yo no tengo una decisión dentro de mí de aceptar a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, si no tengo una decisión dentro de mí en temor a Dios para dejar el camino de perdición y arrepentirme de los pecados que he cometido, sigo siendo un odre nuevo, sigo siendo un odre viejo.
si yo no me he vestido de vestiduras blancas, si yo no me he cambiado mi vestido viejo, de nada me sirve orar y ayunar, porque sigo en mi vida pasada y entonces mi vestido viejo anda parchado. Y cuando yo leo la palabra, si no me arrepiento y no lo cumplo de acuerdo a como está escrito, soy uno del viejo. Y cuando viene la palabra a mí y nomás soy oidor, olvidadizo, soy como el odre viejo, que cuando viene la palabra a mí y no me arrepiento y no la hago, esa palabra en lugar de cambiar mi vida, daña mi cuerpo. Por eso a veces el cuerpo está enfermo. Por eso a veces las oraciones a Dios no son escuchadas. Porque no le hemos buscado de todo corazón y no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y venimos a ser vestidos viejos con un cuerpo viejo. No hemos nacido de nuevo. La palabra de Dios no ha venido a hacer en nosotros morada porque no la vivimos. Cuando no vivimos la palabra y solamente somos oidores, en baldes es que oremos y que ayunemos. Mi amigo, mi hermano, el Señor nos exhorta a que nosotros nos vistamos de bodas. Por eso decía, cuando el esposo está con la esposa, no puede haber ayuno, porque hay boda. ¿Para qué ayunar si está Cristo con nosotros? Ciertamente que el ayuno es importante. Ciertamente que la oración es muy importante. Pero más importante es mi arrepentimiento genuino para que yo sea transformado, para que sea revestido, para que este cuerpo de pecado vuelva a ser renacido a través del bautismo con Cristo Jesús, en arrepentimiento de pecados, porque tengo que nacer de agua y de espíritu. Tengo que volver a ser un hombre nuevo, para que el vestido nuevo armonice con mi cuerpo, para que mi cuerpo nuevo reciba la palabra del Señor y no sea dañado, para que mi cuerpo nuevo entienda la palabra del Señor y mi entendimiento sea alumbrado y pueda llevar a cabo yo la palabra del Señor como está escrita, siendo hacedor, no olvidadizo, siendo oidor, que pone por obra lo que escuchó, lo que entendió. Tenemos nosotros un gran compromiso, no solamente de sentarnos a escuchar la palabra del Señor. El compromiso que tengo yo delante de Dios es cómo estoy yo íntegramente, cómo está mi cuerpo. ¿Está limpio? ¿Ha sido lavado con la sangre de Cristo? ¿Puedo entonces vestirme con vestiduras blancas? Y si no, tengo que venir a Él y comprar, sin precio, aquello que sacia. En Apocalipsis capítulo 3 nos enseña algo poderoso del Señor. Y esta enseñanza es para la iglesia. Y dice lo siguiente, capítulo 3 de Apocalipsis, verso 18. Y nos dice un mensaje a la iglesia de la Odisea. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. ¿Por qué le dijo esto a la iglesia de la Odisea? Porque dice lo siguiente,
Verso 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué estas duras palabras a la iglesia de la Odisea? Porque a veces nos sentamos a escuchar palabra de Dios y pensamos que estamos enriquecidos, que estamos vestidos de vestiduras blancas, que no tenemos hambre, que no tenemos necesidad de nada. Sin embargo, a veces nos encontramos que estamos huecos, vacíos, desnudos, porque no nos hemos arrepentido, porque oramos y ayunamos, pero oramos y oramos de una manera tal como el fariseo que oraba delante de Dios para sí mismo. Y no oramos como el publicano arrepentido que no quería hablar, ni siquiera mirar al cielo, pero decía dentro de sí mismo: sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Mientras que el fariseo decía: yo ayuno, yo oro, yo doy diezmo de todo. Yo no soy como este publicano, pecador. Y oraba consigo mismo. Mi amigo, mi hermano, esa oración es un parche. Ese ayuno es un parche a su vestido viejo. Ese ayuno a su cuerpo es un ayuno para un odre viejo. Yo tengo que vestirme de vestiduras blancas. Yo tengo que nacer de nuevo en el arrepentimiento genuino y venir a las aguas y beber y ser saciado por la verdad que está escrita. No siendo oidor olvidadizo de la palabra, sino un hacedor. Siendo testimonio con mi vida que la palabra de Dios me ha cambiado, que la palabra de Dios ha transformado mi forma de pensar y mi forma de ver las cosas y me ha hecho ver a Dios como debemos de verle, con temor, con temblor, cuidando nuestra salvación, para la cual fuimos llamados nosotros, pero fuimos llamados en salvación para obediencia a la palabra, dice la Escritura. Mi amigo, mi hermano, tenemos nosotros que ser revestidos, nacidos de nuevo, por la palabra de verdad. Tenemos nosotros que buscar el rostro del Señor. Tenemos que tener el temor de Dios en nuestro corazón. Y el temor de Dios es aborrecer el mal, el camino perverso, la desobediencia, la soberbia, las cosas que no agradan a Dios. Ese es el temor de Dios. Buscando lo que es verdadero, buscando aquello que edifica, buscando la roca de los siglos, fundando nuestra casa en la roca que permanece, viendo hacia adelante como viendo al invisible, creyendo, sabiendo que Él está ahí, orando en secreto para que pueda ser yo recompensado en público, ayunando en el verdadero ayuno, quitando el dedo amenazador, el hablar vanidad, el señalar
y no ayudar ni dar pan al hambriento, ni al que está desnudo vestirle. Yo tengo que vestir, ayudar al que necesita. Tengo que bendecir. Tengo que considerarme a mí mismo cuando veo otro que no está haciendo las cosas bien. Y preguntarme, ¿y yo cómo la estoy haciendo? ¿Estaré igual que él o peor que él? Y entonces reconsiderar y no juzgar. El ayuno y la oración tienen que ser puestos en el hombre nuevo. La oración en el odre nuevo. En el vestido nuevo. El ayuno delante de Dios. Las buenas obras para cual nosotros fuimos llamados. Dice la Escritura que nuestro vestir es de acuerdo a cómo nosotros actuamos. Revestidos de entrañable misericordia, de amor, de benignidad, de amor al prójimo, pero sobre todo de un amor entrañable al que nos hizo. ¿Cómo estamos nosotros? Como dice la Escritura en Mateo capítulo 9, donde nos enseña lo siguiente. Verso 1. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dice al paralítico: levántate, toma tu lecho, tu cama, y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, porque había dado tal potestad a los hombres. Dios, a través de Cristo, es el único que tiene potestad de perdonar pecados delante de Dios, para que nosotros podamos entrar confiadamente ante el trono de su gracia y vestirnos y renacer de nuevo. Ciertamente nosotros tenemos que perdonar a nuestro prójimo por las ofensas que fueron hechas a nosotros mismos. Porque si no perdonamos a los demás, Dios tampoco nos puede perdonar. Dios lo enseñó en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y Cristo añadió: porque si no perdonáis ustedes, tampoco el Padre los va a perdonar. Mi amigo, mi hermano, el misterio de Dios ya fue revelado. En Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él nos ha amado. Dice la Escritura: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3, capítulo 19, verso 19, perdón. Cristo Jesús nos reprende, nos castiga, nos corrige, nos hace entender que sin Él nada podemos hacer, que tenemos que vestirnos de boda, tenemos que vestirnos con una vestidura tal que nos ayude a seguir adelante en el camino que es en Cristo Jesús. Cristo, cuando fue crucificado, quitaron sus vestidos. Antes de ser crucificado, lo vistieron de púrpura, lo exhibieron con vestidos viles.
supuestamente con vestidos de rey. Dice Marcos, lo siguiente. Fíjese bien, mi amigo, mi hermano. Marcos capítulo 15, verso 20. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Esos vestidos de púrpura que le vistieron a Cristo no eran sus vestidos, eran vestiduras viles, inmundas, sacadas del palacio del rey de Herodes para vestirle a él. Sin embargo, Cristo se dejó vestir. Sin embargo, Cristo se dejó desnudar y se cumplió la escritura que le quitaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos para que cuando fuere crucificado sus vestidos fueran repartidos entre los que estaban ahí crucificándole. ¿Por qué? Porque las vestiduras del sacerdote, que es Cristo Jesús, fueron repartidas para darnos vida. Ahora nosotros podemos vestirnos de esas vestiduras de Cristo, de entrañable misericordia, de amor, de perdón. Porque nosotros somos llamados a obedecer. Mi amigo, mi hermano, vengamos a Cristo. Él es el que salva. Él es el que restaura. Él es el que hace resplandecer su rostro sobre nosotros para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él es el que fue crucificado en la cruz del Calvario. No fue otro, fue Cristo. No fue Pedro, no fue Juan, no fue María, no fue José, no fue Israel, no fue Jacob, no fue Isaías, no fue Pedro, no fue Lucas, fue Cristo. Y en Cristo somos revestidos, perdonados, llevados por un camino nuevo que abrió al Padre. Y entonces podemos entrar confiadamente a ese trono de la gracia si nos arrepentimos y permitimos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Vistámonos de las armaduras que Dios tiene para con nosotros. Vistámonos de luz. El Señor les bendiga, les guarde y les cuide. Este es su programa, Caminos de Salvación. Amén.